Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de filosofía, primer parcial, primer quimestre. Muy bien, para hoy tenemos como objetivo generar en los estudiantes la examinación del origen de la racionalidad y crear en cada estudiante el criterio personal sobre el tema. Entonces recordemos que vamos a tener un análisis de esta examinación sobre cómo se origina la racionalidad para que cada uno de ustedes cree su propio criterio personal. Muy bien. El origen de la racionalidad se da a través de ¿qué? De la humanización de los humanos, desarrollando la conciencia de sí mismo y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto lo rodea. Muchos han sido los tipos de respuestas que han dado a sus interrogantes. Los mitos son los primeros de ellos. Muy bien, cuando hablamos de esta etapa del ser humano es donde comienza el cambio, el querer razonar, el querer preguntarse, el querer cuestionarse de por qué se dan ciertas cosas y todo lo que cuanto lo rodea. Por ello, trae uno de los primeros pasos dentro del origen es la mitología. Se dice que en esta era los mitos constituyeron las primeras y grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y las civilizaciones. Dando paso entonces del mito a los logos, en el siglo VII a.C., algunos sabios célebres, entre estos tales, empezaron a abandonar la respuesta de la mitología en las cuales se basaba ¿a qué? A una religión, para dar paso a los logos. Luego de ello, este paso permite que el filósofo Platón, muy antiguo dentro de esta era, dice que lo principal de todos los tiempos es el logo, es el discurso articulado que permite comprender de algo de forma racional, o sea, de razonamiento. Y tiene el vocablo del cual viene la palabra logos, el estudio del discurso que empezó a desarrollarse como ciencia con Aristóteles, que es uno de los grandes filósofos de aquel tiempo. Entonces, se dice que este paso del mito al logo se puede ubicar geográficamente en Asia Menor, entre estas razones porque es el lugar que había las siguientes condiciones. Vamos a ver de condiciones hablaba. De la libertad religiosa, del ambiente cosmopolita, la confección de los primeros mapas, la elaboración de las leyes y del ocio. Estas fueron entonces las condiciones por las cuales muchos dicen que inició geográficamente en Asia Menor. Muy bien, vemos la imagen y la imagen nos dice muchas cosas, ¿no? Ustedes ya saben este signo de puntuación, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a qué? A la pregunta, al cuestionamiento. Y se dice que la racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer ¿qué? Algún objeto. Está sujeta a la mejora continua y cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos racionales que tiene por tanto una estructura lógica, mecánica distinguible. Entonces, si nos pondríamos a pensar en este momento, ¿qué creen que ustedes me darían por criterio? Detente un minuto a razonar. Y serás durante un minuto una persona inteligente. ¿Qué creen que les trae esta frase? Detente un minuto a razonar. Y nos dice que, y serás durante un minuto una persona inteligente. ¿Qué quiere dar a denotarnos? ¿Qué quiere decirnos? Lo conversaremos cuando tengamos nuestra clase en vivo. Es muy importante que el ser humano siempre piense, siempre razone. Por ejemplo, ustedes leen algo, un libro, ustedes tienen que razonar de qué se trata o simplemente lo leen, terminan de leer, vienen otro libro, pero ¿qué contuvo de ese libro? ¿Cuál fue el razonamiento, el cuestionamiento que usted le dio a ese libro? Desde ahí parte la importancia de que cambia netamente el querer saber por qué, qué está a su alrededor, por qué se dieron estas cosas, de dónde proviene lo de acá, por qué se dieron tal circunstancia. Entonces, por eso cambia de una mitología al cambio de los logos, el sentido del origen de lo racional.
Y dice que se origina entonces la filosofía parte de como un proceso cultural que comenzó en la antigua Grecia y como necesidad intelectual tiene origen de 3 factores según lo que clasifica Jampers. Entonces diríamos que dentro de ellos tiene el asombro, que nos dice uno de los filósofos, en este caso Platón a Sócrates, le dice la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza con la admiración. Y en cambio Aristóteles dice la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas. Entonces, dentro de los factores clasificados nos dice que es el asombro. Vamos a ver el siguiente factor es recordemos entonces que la admiración se ha de entender en este caso como la actitud de asombro y la extrañeza ante la existencia. He ahí que ahí comienza que cuando comienza a admirar, a querer saber, a querer entender, comienzan los cuestionamientos. Y dentro del otro factor viene la duda. Primero que vino el asombro, luego viene la duda y dice Descartes, si se puede dudar, se puede pensar, y si se puede pensar es porque se existe. Vamos, qué grandes palabras si nosotros nos ponemos a analizar un poquito lo que nos quiere decir René Descartes. Nos permite dar paso a que va del ligado la duda con el pensar, el razonar, y por lo tanto si usted piensa, razona, quiere decir que usted existe. Pero ¿de qué manera existe el ser humano? Si igual todos tienen vida. ¿Hacia qué apunta lo que quiere decir Descartes? Siempre es importante tener un análisis crítico de lo que escuchamos. Entonces el tercer factor que nos decía Jampers era las situaciones límites, que son aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que definen nuestra existencia. La angustia ante la muerte, el sufrimiento y todas estas situaciones generan la reflexión filosófica que además repercuten en los seres humanos. Una de las primeras situaciones límites, ¿cuál fue? El querer saber por qué, a dónde voy, cómo voy a morir, qué quiere decir, qué va a pasar después de que he muerto. Y esto causa que se dé este tercer factor. Entonces, dentro de los factores, recordemos de cuando nos dice Karl Jampers, es el asombro, la duda y la situación límite. Y para recordar, en nuestra clase anterior vimos cómo se originó, ¿no? La filosofía. Y se dice que inicia todo ¿dónde? ¿Se origina dónde? En Grecia. Recuerden que Grecia ¿cómo tenía su estructura? Su estructura era a través de las polis. ¿Y qué eran las polis? Todos aquellos pequeños grupos que mantenían un mismo rasgo, una misma ideología, una misma religión. Recuerden que habían varias polis a las cuales se hicieron una mejor organización entre ellos. Y se daban a denotar a uno de los grandes autores, en este caso era Sócrates, era Platón y Aristóteles. Y dentro de ellos, cuando hablamos de los mitos, se dice que los mitos eran relatos que tenían ciertos filósofos, ciertos escribanos, ciertos científicos, de la cual ellos hablaban sobre lo que interpretaban dentro de lo que sucedía en esos tiempos. Y dentro de ellos se tenía Homero cuando hablaba en la obra de la Ilíada, que da a conocer los grandes relatos, y las personas traen consigo la imaginación de creer qué pudo pasar en ese momento, qué es lo que atrae Homero en el momento que escribe la Ilíada. Y esos mitos que simplemente eran relatos que que en ese tiempo eran sagrados, eran religiosos, se dice que ya no querían quedarse en qué, en simple un mito, en un solo, en lo que decían los demás, más no lo que podía ser comprobable. Por eso cambia el origen y da paso a una nueva etapa que es de los mitos a los logos. ¿Y qué son los logos? Son los que permiten que llevar a la razón, a que el ser humano comience a indagar, a deducir, a pensar, a razonar sobre qué es y por qué hace parte de, y comienza a hacer los cuestionamientos. Por ello cambia de
un simple de lo que nos decían, de lo que relataban, de lo que creaban, de lo que se inspiraban, al hecho de querer saber de dónde nace cada uno de estos elementos, de cada uno de estos momentos, de cada uno de estos temas. Por ello viene luego la lógica y la razón. Cuando hablamos de lógica estamos hablando de la razón. Sí, cuando hemos escuchado por lógica debe de darse cuenta, sí. Estamos hablando y damos pie a qué? Que por ese razonamiento damos paso a y comienza el razonamiento, el cuestionamiento del ser humano en querer saber todo aquello que le rodea, por qué pasan ciertas circunstancias, por qué se da la muerte, si deja de existir, si el sufrimiento, la alegría, la tristeza, todo lo que concibe el ser humano se encuentra dentro de la lógica, buscando siempre que un fundamento del por qué cada situación, no un simple hecho de lo que usted le hayan dicho, sino que comienza el cuestionamiento, el querer saber, el querer descubrir, el quererle dar fundamento a cada momento que está existiendo. Por ello, ese es el paso de entre el mito al logo y logo a la lógica. La lógica da paso a la razón. Hasta aquí vamos a quedarnos, estimados estudiantes. La próxima clase, que ya es presencial, que nos veremos en la aula virtual, ustedes y yo vamos a hablar un poco más sobre todos los temas que hemos venido tratando, más los que tenemos a continuación. Recuerde que este análisis que usted debe de tener claro, sabe de dónde empieza. ¿Empieza dónde? Desde Grecia hasta lo que estamos ahora. Estamos en la etapa de la lógica, etapa de el razonamiento. Por ello, este es el origen del razonamiento, que es uno de los temas que yo les indicaba al principio de la clase que íbamos a tratar. Entonces, tengamos claro que este cambio se fue dando ¿para qué? Para descubrir e ir teniendo un razonamiento, un cuestionamiento, un fundamento del porqué de las cosas. Sin más ni más, estimados estudiantes, nos vemos la próxima clase. Espero que tengan un excelente día. Por favor, no se olvide de dejar el comentario con su nombre, con su apellido y con su nombre, por favor, para poder ubicar su asistencia a través de la plataforma de Educay. Muy buen día.